Toda la gloria, la honra y el honor al gran pastor de las ovejas, a ti, amado Padre, y al príncipe de los pastores, a Jesucristo, y al Espíritu Santo que nos pastorea, que nos guía, que nos orienta, que nos conforta. Al Dios Trino sea toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Queremos, Señor, en esta mañana agradecerte con todo nuestro corazón por estar aquí en medio de tu pueblo, adorándote, reconociéndote, Señor, que no hay Dios como tú. Y estamos agradecidos por esa misericordia, por esa gracia que un día nos alcanzó, nos salvó, perdonó nuestros pecados, nos concedió vida nueva, vida abundante, vida eterna. Muchas gracias, Señor, por todos los beneficios de la salvación. Pero en esta mañana queremos, Señor, abrir tu palabra en la comunión con el Espíritu Santo, para que tú hables a tu iglesia. Queremos ser conscientes de que hablamos de parte tuya y delante de ti, con temor y temblor, para que tu pueblo sea edificado, para que tu pueblo, Señor, grabe en su mente y en su corazón las verdades que tú has registrado en tu palabra escrita. Bendícenos con tu palabra esta mañana. Espíritu Santo de Dios, habla a tu pueblo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Realmente es una tremenda bendición estar en esta mañana con cada uno de ustedes. Hace casi un mes, ¿verdad, pastor? Estuvimos por aquí y no hemos visto a muchas caras. Hoy estamos conociendo a muchas otras caras, pero realmente nos bendice estar con ustedes en este día tan especial donde se está celebrando este Día del Pastor. Pero he traído un libro para el pastor Arturo. Es un nuevo libro para él, Misión Burro, ¿no es cierto? Vamos a comenzar de nuevo y él tiene ahora una misión. Pero esa es la historia de Saúl cuando fue a buscar las burras de su papá, ¿no es cierto? Pero es muy interesante, eso va a ser para el pastor y ya me regalaron 6 a mí, así que será interesante aprender de nuevo. Esta mañana que estamos celebrando el Día del Pastor y realmente es un mensaje para mí, particularmente refrescar lo que Dios dice en su palabra acerca del ministerio pastoral. Déjeme contarle, hace unos meses atrás hablaba con un pastor que recién había asumido esta tarea y le pregunté cómo era que él asumió, cómo fue que él aceptó entrar al ministerio pastoral. Y él me contó esta historia. Me dijo, bueno, yo he estado en la iglesia 20 años como miembro. Y el pastor, que ya se jubiló, me invitó a ser pastor. Entonces me quedé pensando, no seguí preguntando, y me hice esta interrogante. ¿El ministerio pastoral es algo que nosotros podemos aplicar porque deseamos ese trabajo? Me hice la pregunta si es que es algo así como una profesión secular. Si nosotros podemos elegir ser un doctor, ser un ingeniero, ser, no sé, cualquier otro tipo de profesión. Y ese interrogante caló hondo en mi corazón. Y durante este viaje en los Estados Unidos, porque llegamos el 15 de septiembre, hoy ya estamos 15 de octubre,
He escuchado, hemos comentado con varios consiervos aquí en Los Ángeles, en Minneapolis, y me he dado cuenta que esta es una historia que se está repitiendo. Por eso Dios puso en mi corazón hablarles acerca de lo que dice la Biblia acerca del ministerio pastoral. Y como dije, este es un mensaje que Dios da a mi corazón para mi propia vida, porque esto es un recordatorio de dónde estamos. Entonces, ¿qué enseña la Biblia acerca del ministerio pastoral? 3 cosas bien puntuales, bien claras. Primero, el ministerio pastoral es una honra por ser un llamamiento de Dios. Si leemos en Hebreos capítulo 5, el versículo 4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El contexto de este versículo nos habla acerca del ministerio de los sumos sacerdotes. En el tiempo en que se escribe este libro de Hebreos, quienes nombraban, elegían a un sumo sacerdote, era el Imperio Romano, porque obviamente Israel estaba subyugado, estaba dominado por el Imperio Romano. Eran ellos los que ponían al sumo sacerdote, obviamente según sus conveniencias. Pero en el Antiguo Testamento, Dios había señalado que Dios era el que elegía, el que nombraba a un sumo sacerdote. Usted lo puede leer ahí en Éxodo 29, Levíticos 8 y otros pasajes más. Dios era el que escogía a un sumo sacerdote. No era la opción de alguien que quería hacerlo. Y si alguien presumía o quería tomar esa función, se la tenía que ver con el Señor. Y esto es lo primero que hay que resaltar. Cuando Dios llamaba a un hombre para ser parte de este ministerio sumo sacerdotal, pues le daba un tremendo honor, tremenda honra. No era para cualquiera. Dice la Escritura, esto era para gente que Dios llamaba. Ahora, el ministerio sumo sacerdotal del Antiguo Testamento hoy se compara con el ministerio pastoral del Nuevo Testamento. Así que el ministerio pastoral, entendiendo a la luz del Nuevo Testamento, es una honra, es un privilegio, es un honor que Dios da a una persona que Él llama, que Él escoge, ¿verdad?, para colocarlo en una posición que no es tan fácil llevar adelante. Por lo tanto, el ministerio pastoral no es como cualquier otra profesión, con el respeto de las profesiones. Es bueno ser un ingeniero, es bueno ser un médico, es bueno ser un contador, es bueno ser un plomero, porque quien trabaja honradamente es una bendición, es un honor. Pero el ministerio pastoral no es una cuestión que uno elige, que uno escoge, que le hacen un test de vocación y le dicen, bueno, tú estás llamado para ser pastor. No, eso lo tiene que decidir el Señor. Es un llamado de Dios. Si ustedes se acuerdan, en Hechos capítulo 13, usted va a encontrar allí un momento en que la iglesia está reunida. Este es el contraste, ¿verdad? Allí estaban ayunando, aquí vamos a comer. Pero aquel día estaban ayunando y estaban orando. Y dice la Biblia, el Espíritu Santo habló a la iglesia. Y le dijo el Espíritu Santo, sepárame al primero que está en la lista, pero y al último que está en la lista. O sea, a Bernabé y a Saulo. Sepáramelos. Y dice que la iglesia, y no me diga cómo habló el Espíritu Santo, no sabemos cuál es el medio que usó el Espíritu Santo, pero habló y la iglesia escuchó. Y entonces la iglesia dice,
en oración y ayuno, impuso las manos a Bernabé y a Pablo, y los envió a la obra del ministerio pastoral y misionero también, dicho de paso. ¿Qué aprendemos ahí? Dios llama, la iglesia reconoce. La iglesia reconoce a quienes Dios ha llamado. Y eso es lo que Dios ha establecido en la Escritura. Así que la persona que es llamada por Dios es una honra. No es algo que a uno tenga que enorgullecerse. No, este es un honor porque nos manda a servir, no a ser servidos. Y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? No vamos a buscar el beneficio de otros para uno mismo. Al contrario, vamos a tener que gastarnos para bendecir a otros. Y eso debe considerarse como honor de parte de Dios a una persona. Así que la primera enseñanza que nosotros descubrimos en las Escrituras acerca del ministerio pastoral es que el ministerio pastoral es un honor que Dios da a una persona porque Él mismo la llama, la escoge y la usa para su gloria. Una segunda verdad que encontramos en la Escritura acerca del ministerio pastoral es que el ministerio pastoral es dado a la iglesia para su cuidado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 14, el verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Interesante. El apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, habían salido a las misiones. Y cada vez que ganaban gente para Cristo, establecían una iglesia. ¿Y qué tenían que hacer? Dice, colocar ancianos, constituir presbúteros, que no es otra palabra que de gente que cuidaba a ese nuevo rebaño, es decir, un pastor. Ponían un pastor, lo constituían allí en cada iglesia. Obviamente con el fin de que estos pastores cuidaran el rebaño, cuidaran espiritualmente el rebaño. Los pastores son los instrumentos de Dios para bendecir la iglesia. Escuchaba hace poco al presidente Nayib Bukele. Parece que fue invitado a una reunión en Coicón, que parece se celebró en El Salvador, país centroamericano, y él dijo algo que me llamó la atención. Parecía mejor que un predicador ese hombre, pero fue interesante lo que él dijo. Todos podemos ser instrumentos de Dios. Todos podemos ser instrumentos de Dios. Dios puede usar a los seres humanos como instrumento de Dios, y usó también a animales como instrumento de Dios. ¿Se acuerdan de la ballena? ¿No es cierto? Bueno, no sé si era ballena, pero era un pez grande. Y se tragó a Jonás para que él regresara al lugar e hiciera la voluntad de Dios. ¿Usó una burra? No. ¿Para qué? Para reprender al profeta. Para frenar al profeta. Y en fin, podríamos citar algunos otros casos. Pero él dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Ser instrumento de Dios no es un asunto de orgullo, no es un asunto de soberbia. Ser instrumento de Dios es un asunto de humildad. ¿Por qué? Y se los leo lo que él dijo. Porque es cuando uno sabe que todo lo que pasa depende de Dios. Todo lo que sucede depende de Dios. Si una hoja se mueve, es porque Dios quiere. Y eso me llamó poderosamente la atención. Y como instrumento de Dios sabemos muy bien eso.
que no depende de nosotros, no depende del pastor, depende de lo que Dios haga, porque Él es el que tiene el control de las cosas y el poder para que las cosas sucedan. El ministerio pastoral es dado a la iglesia para cuidar al rebaño. Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 4, en Efesios 4, va a decir o va a ratificar esto mismo. Dice, versículo 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. La tarea del pastor, sin lugar a duda, es alimentar, es ayudar, es aconsejar, es guiar a cada uno de los hermanos hacia Dios, no hacia uno mismo. Estamos aquí para decirle a un hermano, una hermana, que la voluntad de Dios es esta a la luz de las Escrituras, es guiarlo al Señor, que se encuentre más, que se acerque más al Señor y descubra lo que Dios quiere para su vida. Pero el apóstol Pablo dice que Dios puso al pastor en la iglesia para perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar significa equipar, capacitar, entrenar. ¿A quién? Al creyente, con el único fin de que él descubra cuáles son sus ministerios, cuáles son los dones del Espíritu Santo que les ha derramado, cuáles son los talentos que tiene, cuál es ese lugar que estará como pez en el agua y hará cosas increíbles. Esa es la tarea del pastor, descubrir en cada miembro dónde se ubica mejor. Puede ser un ministro de adoración, puede ser un buen consejero, puede ser un maestro en la escuela dominical, en la escuela para adultos, en fin. La tarea es capacitarlos para que cumplan el ministerio de la iglesia. Y eso es la tarea del pastor. ¿Sí? Una tarea primero para alimentar, para cuidar, aconsejar, pero una tarea para capacitar, para entrenar y ayudar a que descubra cada creyente su lugar en la iglesia. Y luego va a decir el apóstol Pedro, porque esto es una exhortación para los pastores. Dice en 1 Pedro 5, 2 y 3, dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta es una poderosa exhortación para aquellos que han sido llamados por Dios para el cuidado de la grey, para ser instrumento de Dios para su gloria. Qué interesante. La Biblia dice que cada pastor llamado por Dios se entrega a la iglesia sin reserva, sin condiciones. Dios lo llamó, Dios lo capacitó, Dios lo está sosteniendo, no solamente por los medios conocidos, sino por otros medios que solamente Dios sabe cuando nosotros necesitamos algo. Pero esta es una tarea que exige una carga emocional que no le exige cualquier otro, creo yo, otro oficio. Usted sabe que, y leía una encuesta de que 4.000 a 5.000 pastores están renunciando al año. ¿Y por qué? No porque no crean en el llamamiento de Dios, no porque les está faltando fe, no porque no tengan recursos económicos, es porque la carga emocional los ha llevado a enfermedades cardiovasculares y aún mentales.
estábamos en Minneapolis y estábamos con uno de los pastores y lo veía correr de un lado para otro, y cuando lo vi correr de un lado para otro en un día, yo mismo me cansé solamente de verlo correr. Agitando, haciendo todo para dejar listo la conferencia. Digo, no, tienes que delegar, le digo. Vas a morir temprano, le digo. No hagas eso. Y él se reía, pero yo sé que le está costando, le está pasando factura ya a la salud. El ministerio pastoral demanda una carga emocional muy fuerte, que solamente Dios y el pastor lo sabe. Eso no se publica, ¿verdad? Eso no se menciona, no se habla. Eso se lleva con mucho temor y temblor, porque queremos ser fieles al llamamiento que Dios nos hizo. Así que cuando pensamos en el ministerio pastoral, tenemos que decir con gratitud que el ministerio pastoral es un regalo para la iglesia, porque es el instrumento de Dios para cuidar al rebaño, para cuidar la iglesia, pero también para capacitarla para que la iglesia cumpla 3 cosas importantes. Primero, extiende el reino de Dios hasta lo último en la tierra. No están aquí solamente para entretenerse, están aquí para extender el reino hasta lo último de la tierra. Segundo, es para que se edifiquen mutuamente, para que crezcan espiritualmente, para que lleguen a ser maduros en Cristo. Y tercero, para que todo lo que hagan, aún comer y beber, sea para la gloria de Dios. Eso es la tarea. Y ese es el ministerio pastoral que Dios ha dado a la iglesia. Esta es la segunda enseñanza. Y la tercera y última, que el ministerio pastoral debe ser también honrado por la iglesia. Y no lo digo por ustedes, porque ya ustedes tienen la mesa bien servida. Pero esto es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo honramos el ministerio pastoral? Hebreos capítulo 13, el versículo 7 dice, Hebreos 13, 7 dice, primero, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La Biblia exhorta a la iglesia. Y en este capítulo 13 hay 10 exhortaciones, 10 deberes que la iglesia debe hacer. Y una de ellas, ¿qué cosa es? ¿Acordarse de quién? A ver, dígalo fuerte. ¿Acordarse de quién? De los pastores. ¿Por qué? 3 cosas, dice. Por lo que le predicaron, por lo que le enseñaron, ¿no es cierto? Acerca de la palabra de Dios. La segunda razón es para que vean el resultado, el buen resultado de su comportamiento, de su vida, de lo que inspiró en su manera de ser, en su manera de conducirse en la vida. Ustedes deben inspirarse en el pastor Arturo, que siempre anda sonriendo, ¿no es cierto? Siempre anda riéndose. Y ahí en Sonia, de igual manera, ¿no es cierto? Y la tercera cosa dice, imiten su fe. Imiten su fe. Qué lindo es acordarse de nuestros pastores. Junto con Arturo y Sonia y mi esposa, tuvimos un pastor tremendo. No quiero llorar.
Disculpen. Esto no estaba en el bosquejo, pero el Señor trajo a nuestro corazón a nuestro muy amado pastor Fernando Lai. Él fue nuestro pastor de jóvenes cuando nosotros tendríamos 18 años, 19 años, y la verdad de las cosas, hemos aprendido tanto de él. Él no la pasó fácil. Bueno, hoy está en la presencia del Señor, pero lo que aprendimos de él es imborrable. Y por eso, cuando pensamos en acordarnos de los pastores, qué bueno es acordarnos de cosas hermosas que ellos hicieron por nosotros. Cómo nos pastorearon, cómo nos condujeron en la vida, cómo nos ayudaron a crecer, cómo nos aconsejaron en el momento oportuno. Eso fue lindo, tener un pastor que nos ayude. Sobre todo en la edad que a veces es difícil decidir por dónde vamos, qué cosa vamos a hacer en la vida. Y ahí estaba Fernando. Y bueno, tuvimos otro pastor también que todavía está en vida, el pastor Alfredo Smith, que era un hombre de la palabra, un hombre que cuando abría la escritura había que ir con un diccionario al costado porque a veces no lo entendíamos. Las palabras que usaba eran tan difíciles, pero cómo nos nutría con la escritura. Era un hombre de la palabra, sin lugar a dudas. Y es lindo acordarse de esos pastores que nos enseñan, que nos educan, que nos forman en la vida. Pero la segunda cosa de la manera en que honramos a los pastores es obedeciéndoles y sujetándonos a ellos. La Biblia dice en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La manera de honrar a un pastor es obedeciéndoles y es sujetándonos. Pero la palabra sujetar no tiene que ver necesariamente con que uno sea siervo del pastor. No, no, no. Usted agarra un clic, ¿no es cierto? Por acá tengo uno. Y este clic lo que hace es sujetar, por lo menos acá tengo mis fotos y las pongo acá y las sujeto. Lo que quiero indicar con esto es que uno se une a la visión, al propósito para donde el pastor está siendo guiado por el Señor. Y entonces la iglesia y el pastor son uno y caminan en unidad, caminan con temor, caminan en la dirección que Dios está señalando, obviamente, para que Dios cumpla su propósito en esa congregación. Qué lindo es entender eso, que la iglesia entienda eso, para que así pastor e iglesia caminen juntos y puedan lograr los propósitos y las metas que el Señor les ha señalado. La tarea del pastor es alimentar, es cuidar, es proveer los recursos espirituales para que la congregación crezca y para que la congregación se extienda hasta el último rincón del mundo. Esa es la tarea. Según una encuesta dice que en una iglesia hay 10% que se sujetan al pastor. Espero que eso no sea lo suyo, ¿no es cierto? 80%
observan. Y el 10% le hacen difícil la tarea del pastor. Esa es una encuesta. Espero que usted no esté en el 10% último, ¿verdad? Pero eso es lo que generalmente sucede en una congregación. Y eso nos está hablando de que el pastor, con el 10 o el 80 o el otro 10, él va a rendir cuentas. Y él dice, la Escritura dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, lo que está hablando es que el pastor no esté diciendo, pero Feliciano, qué pena que me da, está caminando al revés como el cangrejo. No quiere hablar el pastor de esa manera, pero lo está llevando sobre los hombros, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado aquí. Si nos sujetamos es porque vamos camino a un mismo propósito, a un mismo sentir, a un mismo parecer. La unidad pastor e iglesia es fundamental. Y la tercera cosa para honrar al pastor está en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La Biblia dice que otro de los deberes de la congregación hacia su pastor es honrarlo, es apreciarlo, es valorarlo. Y dice la Biblia que no solamente debe haber un reconocimiento, sino dice, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sabe lo que esto significa? Doble honor. Lo voy a leer en otra versión para que la nueva traducción viviente dice, los ancianos que cumplen bien su función deben ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero en la predicación como en la enseñanza. Por favor, no piense que hemos venido a pedir plata. Por favor, no piense eso. Dios es el que sostiene el ministerio pastoral. Pero esta es una honra que Dios le da a la iglesia, si lo quiere hacer. Amén. ¿Está conforme con eso o no, hermano? Bueno, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Pero es lindo ver una iglesia que ama a su pastor. Y yo sé que ustedes aman a Arturo y a Sonia. Ellos han tenido un aguante. ¿Cuántos años? ¿18 años? No, acá. 28 años era. Me equivoqué por un número. 28 años. Y es un aguante fuerte. Durante estos 28 años sí lo hemos visto, lo hemos visitado varias veces y es aguante. El ministerio pastoral es una honra que Dios da a una persona porque lo llamó, lo escogió para su gloria. El ministerio pastoral es un regalo de Dios para su iglesia, para cuidarla, para pastorearla, para amarla, para entregarse por entero. El ministerio pastoral debe ser también honrado por la iglesia. La pregunta que tengo, que Dios puso en mi corazón, ¿cómo podía usted honrar a su pastor que ha trabajado arduamente para enseñarle la palabra de Dios, para compartirle
la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo podría usted honrar a ese pastor? Bueno, Arturo, ya lo he mencionado, crecimos mucho en nuestro barrio, allá en la ciudad de Lima, cuando éramos muy pequeños, y Dios nos bendijo. Luego, al conocer al Señor, tengo que decirlo y agradecer al Señor porque lo he compartido durante todo este tiempo. Pastor Arturo fue uno de los que viene un lunes, el 4 de noviembre de 1974, a tocar la ventana de mi cocina. Y me dice: Joaquín, vamos a la iglesia. Y como yo era deportista, y todos los deportistas somos religiosos, dije, vamos pues a la iglesia, pero no sabía a qué iglesia me iba a llevar. Y me llevó a la iglesia Alianza. Y ese 4 de noviembre que fuimos, escuchamos el Evangelio de Jesucristo por primera vez, de la manera en que Cristo había muerto por mí en particular. Y Él estaba listo para perdonar mis pecados, llenar mi corazón, llenar el vacío de mi corazón. Yo en ese tiempo había sido nominado para la selección juvenil de fútbol del Perú, pero cuando Dios me llamó, ese fue un día glorioso. Recuerdo, ahora te he llamado para mi selección. Y comenzamos a jugar para el Señor a partir de esa fecha, y el 4 de noviembre de 1974. Y Arturo fue un instrumento de Dios para que un servidor conociera al Señor. Por eso, hoy, nuestra manera de honrar a Arturo y a Sonia es pedirles que por favor nos pongamos en pie y pedirle a ambos que vengan aquí adelante. Y bueno, con Sonia hemos caminado con el ministerio de jóvenes, con el pastor Fernando. Ahí hemos hecho un tremendo equipo que no podemos olvidar esos días tan hermosos que vivimos. Quiero que usted extienda la mano y vamos a ponerlos a ellos dos delante. Voy a pedir a mi esposa que venga por acá y pongamos su mano sobre ellos y oremos por Arturo y Sonia para que Dios le dé mucha más salud, muchas más fuerzas, para que la misión burro, el nuevo etapa sea un tiempo muy especial. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor, la bendición que tenemos hoy es un regalo tuyo. Gracias Señor por darnos el privilegio de compartir este momento con tus siervos, tanto Arturo y Sonia. Y rogarte, Señor, que una renovada unción de lo alto sea sobre ambos, Señor, capacitándolos quizás para una nueva etapa, con una nueva visión, con nuevas fuerzas, con nuevos recursos, y con una iglesia, Señor, que camina junto con ellos, sujetos a ellos, para que el reino tuyo siga extendiéndose hasta los confines de la tierra y para que tu iglesia siga creciendo espiritualmente, numéricamente, ministerialmente, económicamente, para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a tus siervos. Sigue sosteniéndolos con la diestra de tu justicia. Que no teman ni desmayen. Diles tú mismo que tu presencia siempre está con ellos y va delante de ellos. Bendíceles, Señor. Tómalos en tus manos, abrázalos, consuélalos, anímalos, fortalécelos.
Suple aquello de lo más hondo de su ser que necesitan y que tú lo conoces, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias por su ministerio aquí en Miami. Gracias, Señor, que siga siendo mucho más fructífero para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén.